então apresentar a nossa convidada desta Keynote Lecture 1, a professora Maria Esther Martínez Quinteiro, que é a nossa convidada especial para esta sessão do Congresso, que vai falar sobre o tema Direitos Sociais e Cooperação Internacional. A professora, para além do membro do CEPES, portanto, a nossa colega aqui no CEPES, investigadora do CEPES, é professora de História Contemporânea, jubilada da Universidade de Salamanca, é diretora do programa de pós-doutoramento em Direitos Humanos, dos Direitos Sociais aos Direitos Difusos do Centro de Estudos Brasileiros, se não cometer erro, do SEB, da Universidade de Salamanca, e do Observatório Radiofônico de Violência de Gênero, também ligado, portanto, à Universidade de Salamanca. É professora catedrática do Departamento de Direito da Universidade Portucalense do Porto, Portugal, e coordenador do Grupo de Pesquisa Dimensões dos Direitos Humanos do Instituto Jurídico Portucalense, da mesma instituição, aqui no Porto, instituição que participa também no CEPES, o CEPES sendo um centro multi-universidade. Professor, é um enorme gosto recebê-lo e eu sei o seu interesse nessa questão e já tivemos vários encontros, aliás, que precederam este congresso, por isso é um gosto, um duplo gosto recebê-la e também pelo perfil dos participantes, dos inscritos neste congresso, muitos sendo, aliás, do Brasil, e, portanto, vai ser, sem dúvida alguma, uma excelente oportunidade. E eu quero agradecer mais uma vez, em nome da organização do Congresso, a sua presença, que nos honra muito. E, sem mais demora, eu passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Buenas tardes a las personas que nos escuchan. Saludo especialmente a la profesora Judith Freitas, que sé que no puede estar con nosotros hoy por razones académicas, y muy especialmente al profesor Joan Casqueira, que me acogió con generosidad y que moderará esta mesa. No podía tener compañía mejor. También a los restantes organizadores de este extraordinario congreso, y los felicito por el excelente trabajo realizado. Quiero decir que para mí es un gran honor participar. Agradezco pues vivamente la oportunidad que al respecto me brindan las personas y las organizaciones que han puesto en marcha este evento, al CEPES, del que soy miembro y con el que tengo un vínculo afectivo muy importante, y al Instituto Gallego de mi tierra natal, Ogadio Galus. Creo que Daniel Palau, que está ahí, debe pertenecer a ese instituto, calculo, puesto que es gallego y no portugués. Me propongo en esta conferencia, que lleva por tema los derechos humanos, llamados por economía de lenguajes sociales, como sabemos, son aquellos que incluyen los económicos, sociales, culturales, tanto individuales como colectivos, y también voy a hablar de la cooperación internacional, subrayando que aunque abundan los estudios que estudian por separado a los derechos sociales y a la cooperación internacional, ambas cosas constituyen un binomio indisociable, como muy bien han comprendido los organizadores y participantes de este congreso. El congreso es una muestra de que se comprende perfectamente este binomio indisociable de la cooperación internacional y de los derechos sociales. Voy a tratar de mostrar primero que el discurso orientativo, pero sobre todo el discurso normativo de los derechos sociales, ha sido siempre y en todo lugar peor protegido y peor garantizado, tanto por la ONU
como por los sistemas regionales de protección de los derechos humanos que los derechos civiles y políticos. Y esto por razones económicas, por razones estratégicas y también por razones ideológicas. En segundo lugar, trataré de mostrar que la ONU, preocupada por el impacto devastador para la implementación de los derechos sociales del neoliberalismo a partir de la crisis del 73, de la crisis del 80 y sobre todo a partir del llamado Consenso de Washington de 1989, intenta corregir a partir de los años 80-90 su preterición inicial, apelando a mecanismos correctores que, por desgracia, muchas veces resultaron de eficacia dudosa. Tercero, trataré de mostrar que la cooperación internacional fue concebida desde el nacimiento del discurso internacional de los derechos humanos como un mecanismo imprescindible a escala global para la posibilitación de los derechos sociales. Y cuarto, trataré de mostrar que la cooperación internacional siempre padeció de fallos que dificultan que esta misión de reforzamiento de los derechos sociales tenga éxito. Bien, vamos a empezar recordando que los derechos sociales son desde el principio tratados de una forma débil, de una forma poco efectiva. La internacionalización de estos derechos humanos, económicos y culturales comenzó en el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, la cual incluyó una amplia lista de derechos civiles y políticos a las que añadió, tras no pocos debates y, como decía Antonio Cassese, como un episodio de la Guerra Fría, les va a añadir derechos económicos, sociales y culturales, a menudo llamados por reducción derechos sociales, que también fueron concebidos como derechos individuales. En la Declaración Universal de Derechos Humanos hubo una resistencia absoluta a reconocer derechos colectivos. Se reconocieron únicamente derechos individuales. Los derechos sociales reconocidos en la DUT no son, en efecto, derechos colectivos, sino derechos de la persona a. Derechos de la persona al trabajo, derechos de la persona a la vivienda, derechos de la persona. No aparecen los derechos de los pueblos en la Declaración Universal. Y vamos a ver cómo todo este conjunto de derechos, que no tengo que definir porque creo que estamos ante un público que conoce perfectamente cuáles son los derechos civiles y políticos y cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales, estos derechos en su conjunto van a aparecer como derechos bastante débiles. Es cierto que en el año 48 lo que se logra es que los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos constituyan una única categoría. Después va a ser deslindada, pero en el año 48 son una única categoría de derechos humanos, todos individuales. Y aparecen unidos en un solo texto. Y a todos ellos se aplica la pretensión de que se procure su implementación, si bien en todos ellos rige el principio de progresividad. Es decir, en la Declaración Universal se dice que tanto los derechos civiles y políticos, que luego la ONU bautizó de primera generación, como los derechos sociales, económicos y culturales, que luego la ONU bautizó de segunda generación, lo que ha generado un importante debate sobre la nomenclatura, en el que no voy a entrar. Estos derechos, todos ellos, se decía que serían implementados por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, lo que indica el carácter no vinculante y posibilista de todo el conglomerado de la DUT, aunque éste mantenga su cohesión. Es decir, en la Declaración Universal los derechos tienen cohesión, son todos tratados de la misma forma, pero todos tratados con debilidad, todos tratados con arreglo al principio de progresividad. En la medida en que se pueda, se irán implementando. Trató pronto la ONU de dar a los derechos que en 1948 habían sido meramente declarados fuerza jurídica e inicialmente igual valor. A tal fin encargó a la Comisión de Derechos Humanos, que se había creado en el año 47 por resolución del ECOSOC, la elaboración de un convenio internacional con el que esos principios pudieran obtener reconocimiento jurídico por parte de los Estados de las Naciones Unidas, encomendándole al efecto, mediante resolución de la Asamblea de la ONU de diciembre del año 1950, la formulación de un único proyecto o pacto internacional de derechos humanos y la especificación de aquellas medidas que fueran precisas para su aplicación, enfatizando la indivisibilidad y la interdependencia entre los derechos, podríamos decir entre comillas, porque cada vez uso menos el término de primera generación, y los derechos de segunda generación. Y la resistencia de un grupo de países para dar igual fuerza vinculante a los derechos sociales que a los civiles y políticos produjo un rechazo de esta disposición de la ONU del año 1950,
y el pragmatismo estratégico cambió los buenos propósitos iniciales. Un posibilismo de doble filo propició entonces el encasillamiento, ya se había decidido esto en el año 1952, de los denominados derechos humanos de carácter civil y político y de los derechos sociales. Y se hicieron, como he sabido, dos pactos diferentes para garantizarlos. El primero fue el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en adelante vamos a hablar del PID, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el segundo fue el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en adelante vamos a hablar del PIDES. Por tanto, PID y PIDEX responden uno a los derechos civiles y políticos y el PIDES, como es sabido, a los derechos económicos, sociales y culturales. Estos pactos fueron adoptados y abiertos a la firma, a la ratificación y a la adhesión por la Asamblea General en el año 1966. Los dos pactos se producen en el mismo año 1966. Y esta división en dos pactos, aumentó las oportunidades de que fueran ratificados y esto, de facto, sin embargo, debilitó la exigibilidad universal de los derechos sociales. Y también entró en contradicción con el principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos de dos tipos. Es verdad que en ambos pactos se habló de esa indivisibilidad y esa interdependencia, de derechos de primera generación y derechos de segunda generación, pero la verdad es que fueron tratados de forma distinta en los dos distintos pactos, las dos categorías, por decirlo así, de derechos. En efecto, nos vamos a encontrar que la estrategia divisoria fue, en primer lugar, contradictoria con el principio de indivisibilidad. Si los derechos eran indivisibles, ¿por qué se dividían? Se dividían para conseguir que unos países ratificaran aquellos derechos que pudieran ser más afines a sus ideologías o sus intereses. Los países liberales ratificarían con más facilidad los derechos civiles y políticos, y otros países más preocupados por lo social ratificarían más fácilmente los derechos económicos, sociales y culturales. La verdad es que se introdujo en el artículo 1 de ambos pactos ya un derecho colectivo, que es el derecho de los pueblos a su autodeterminación. En el caso de los derechos sociales, esto va a significar que los pueblos tienen derechos también, y no únicamente los individuos, como aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, va a haber un reconocimiento por primera vez de un derecho colectivo de amplio impacto. En cuanto a los PIDES, los derechos sociales van a ser tratados de forma distinta que los derechos civiles y políticos, porque los derechos civiles y políticos son concebidos como derechos imperativos de inmediata aplicación. Y además se crea un comité para su control y garantía, y además se establece muy pronto que pueda haber denuncias individuales de particulares contra aquellos quebrantamientos de estos derechos civiles y políticos. De esta forma, la garantía de los derechos civiles y políticos y su comité de derechos humanos van a ser instrumentos mucho más avanzados que aquellos de los que se dota al PIDES. En el PIDES, los derechos sociales son sometidos para bien, irreversibilidad, y para mal, gradualismo intemporal de amplio y potencial dilatorio, al principio de progresividad que aparecía para todos los derechos en la lista. Es decir, en el 48 todos los derechos eran tratados desde el punto de vista del principio de progresividad. Se harán en la medida en que se pueda. Sin embargo, al llegar a los pactos vinculantes, a los grandes pactos jurídicos que van a obligar a que estos derechos se cumplan, cuando se llega ahí, el principio de progresividad se mantiene para los derechos, para los DEX, para los derechos económicos, sociales y culturales, pero no para los derechos civiles y políticos. Se les da un tratamiento diferente. Por otra parte, hay un artículo que la gente no suele conocer o conoce mal, incluso muchos especialistas me dicen a veces que no se habían parado a pensarlo, que es el artículo 2.3 del PIDES. Y ese artículo es un artículo enormemente contradictorio. Literalmente lo que dice es que los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta, leo el texto del PIDES, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente pacto a personas que no sean nacionales suyos. Esta disposición después tuvo que ser reinterpretada porque realmente lo que está diciendo es que los países en desarrollo, la mayor parte de los países de la Tierra,
no tendrían obligación de aplicar los derechos económicos nada más que a sus nacionales y no a los extranjeros. Si los derechos humanos se caracterizan por su universalidad, y ese es un rasgo esencial, si no, no son humanos, si no son universales, entonces este artículo verdaderamente es un artículo que chirría. Después se intentó corregirlo con el paso del tiempo en la interpretación, pero realmente es un artículo que nos resulta chocante. O sea, mientras que en el PIB todos los derechos son aplicables a todos los países, y hay que aplicarlos a nacionales y extranjeros, en el PIDES los países en desarrollo podrán omitir la aplicación de los derechos económicos, que no se dice cuáles son, porque no se habla de derechos sociales, sino de derechos económicos. Entonces, los diferentes tratadistas, pues lo que hacen es tratar de establecer cuáles son los económicos dentro de los sociales. Y hay opiniones distintas de cuáles serían los económicos. No es tan fácil dilucidar. Bien, pues estos, al parecer, no tendrían que ser aplicados en los países en desarrollo. Y de esta manera, hay realmente una relativización de lo que son los derechos sociales y de su exigibilidad. Por otra parte, se produce también un hecho que es grave, que es que se permite a los países que ratifiquen estos pactos hacerlo con reservas. Este es un gran problema de la ONU. La ONU admite, la ONU y no solo la ONU, pero la ONU admite que cuando un país ratifica un convenio puede hacer reservas. En principio, estas reservas están hechas para que si el país tiene dificultad para acoplar sus leyes rápidamente o tiene alguna dificultad para adoptar alguno de los principios que aparecen en el pacto, que es muy incompatible con su sistema, pueden hacer una reserva y no obstante ratificar. Sin embargo, las reservas sabemos que han sido utilizadas de forma abusiva, a pesar de las llamadas de la ONU para que no se haga así, han sido utilizadas de forma abusiva y la ONU lo ha tolerado para desnaturalizar muchos de los pactos o convenios internacionales de derechos humanos. El PIDES, en su formulación primigenia, además de resentirse de las debilidades de exigibilidad señaladas, incurre en imprecisiones y en ambigüedades no inocuas en la formulación literal de ciertos derechos. Algunas dimanan de una concepción de los mismos que parece equipararlos al modelo liberal de los derechos civiles y políticos, es decir, derechos a respetar más que a proveer, aunque esto que estoy diciendo sé que es discutible, como ocurre con el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda. Es decir, el derecho al trabajo en el PIDES no es derecho a obtener trabajo, es libertad para trabajar, que es otra cosa muy distinta, ¿verdad? O el derecho a la vivienda es libertad para adquirir vivienda, realmente no es el derecho a que te den una vivienda. Con lo cual, esta primera interpretación liberal y literal de este tipo de derechos era muy peligrosa porque de alguna manera vaciaba ciertos principios que podían parecer muy importantes. Por otra parte, los mecanismos de perfeccionamiento por profundización y de supervisión del PIDES, siempre débiles, fueron paupérrimos durante una década. Apenas se exigía a los estados que enviaran informes hablando de cómo cumplían con los derechos sociales. Y solo en virtud de la resolución 1985-17 de 28 de mayo de 1985, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el ECOSOC, creó un comité de derechos económicos, sociales y culturales para que se interpretara el pacto y para articular una supervisión efectiva, lo que difícilmente podría evitar la debilidad de los derechos, en tanto estos estaban favorecidos por la propia laxitud y la deliberada permisividad de la norma. Es decir, con la formulación del PIDES, incluso el comité que trataría de que se garantizaran estos derechos tendría dificultades, porque el comité podría exigir a los países que cumplieran el PIDES, pero difícilmente podría ir más allá del PIDES. Pero lo intentaron. ¿Y cómo lo intentaron? En el año 1986 comenzaron las reuniones de expertos promovidas por la ONU para elaborar principios que después los comités pudieran, el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, pudieran utilizar en sus observaciones generales. Los comités emiten observaciones generales y emiten, por otra parte, también recomendaciones. Las recomendaciones no son vinculantes y sirven de poco. Por lo general, los países no hacen ni caso. Pero las observaciones generales son de obligado cumplimiento. De modo que las observaciones generales, que son de carácter interpretativo, pueden releer los derechos y hacerlos más exigentes. Por tanto, la ONU va a reunir comités de expertos para que hagan ingeniería jurídica, para que reinterpreten los textos del PIDES al alza, con la finalidad de, mediante observaciones generales, llenar de contenidos aquel PIDES tan vacío del comienzo.
En 1986, los principios de Edimburgo, y en 1997, las directrices de Maastricht sobre violaciones de los derechos sociales, y en el año 2011, hablaré de ellos, los principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de derechos sociales, que fueron elaboradas, como digo, por expertos reunidos ad hoc, realizaron esa ingeniería jurídica para fortalecer los derechos sociales. Y estas reelaboraciones fueron asumidas por el Comité del PIDES y utilizadas para evaluar los informes sobre cumplimiento de los derechos sociales. Se intentó así remontar la debilidad intrínseca de los DECs mediante la redefinición de su sustancia y de esta manera mejorar su aplicabilidad y hacerlos más interesantes. Por otra parte, también se empieza a intentar que sean los países aquellos que se preocupen realmente de la implementación de los derechos sociales. La observación general número 3 del PIDES, en su apartado 5, recordaba que los estados debían de ofrecer recursos judiciales dentro de cada uno de su sistema jurídico para que los derechos fueran justiciables y para que toda persona que hubiera violado sus derechos sociales pudiera interponer un recurso. Es decir, que la observación general número 3 lo que va es a remitir a los estados la obligación de cumplimiento y de la garantía en la medida en que el PIDES no estaba en condiciones de hacerlo. La capacidad directa de control del comité sobre los niveles de cumplimiento de los DECs siguió siendo, después de la creación del comité, limitada. Precisaba de herramientas más eficaces. El mero examen de los informes periódicos y las observaciones generales se quedaban cortas. Las primeras propuestas para superar estas limitaciones surgieron en el año 1990. Y hubo de esperarse, sin embargo, a 10 de diciembre del 2008 para que la Asamblea General aprobara por unanimidad el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que finalmente se abrió para su ratificación el 24 de septiembre del 2009. ¿Qué establece este protocolo, este documento? Que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales podrá recibir y considerar comunicaciones o denuncias estatales de ONGs o individuales relacionadas con el cumplimiento de los derechos. Esto es muy importante, porque en el caso de que sean los estados los únicos que pueden denunciar a otro estado por incumplimiento de los derechos, esto no se produce casi nunca. Es muy raro que un estado decida denunciar a otro estado porque incumple los derechos. Puede pasar, era el mecanismo anterior, pero de facto se producía muy pocas veces. Por tanto, es muy importante que haya la posibilidad de la denuncia individual o de la denuncia por ONGs. Pero esto se establece, fijémonos, en el año 2009, en el 2008 se crea, y en el 2009 se permite esa denuncia individual que en el PID era posible desde hacía muchísimo tiempo. Y a partir de ahí, pues hay una cierta euforia. Por ejemplo, la FAO, organismo especializado de la ONU para luchar y erradicar el hambre, dice que a partir del protocolo, de este protocolo, que entró en vigor no en el 2009, sino que solo consiguió el número de ratificaciones necesarias que se habían fijado muy pequeñito. El número de ratificaciones necesarias para hacer efectivo el protocolo se fijó en 10. Bastaba con que 10 países aprobaran este protocolo para que se considerara el protocolo en vigor. Pues bien, aún poniendo muy bajo el número de países ratificantes exigidos para que el protocolo se convirtiera en exigible, aún poniéndolo muy bajo, nos vamos a encontrar que apenas en el año 2018 el protocolo facultativo había sido firmado por 24 estados y en el año 2020 por 26. Es decir, apenas 26 estados consienten la denuncia individual, y si no lo consienten no se puede producir, por incumplimiento de los derechos. 26 estados de 193 de la ONU. Por tanto, este protocolo que la FAO decía que era maravilloso porque con eso ya quedaban igual de tratados los derechos civiles y políticos y los derechos sociales, realmente es un protocolo de escasa incidencia porque son muy pocos los países que lo han ratificado y los países que no lo han hecho, que son la mayoría de los 193, no admiten que el PIDES, el Comité del PIDES, reciba denuncias por incumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales. Por tanto, como vemos, están mucho mejor protegidos los derechos civiles y políticos que los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos que decir que, por otra parte, esta dificultad, que es una dificultad importante de los derechos sociales, que están formulados de forma muy liberal, muy poco exigente, con mecanismos poco exigentes y tardíos, esta debilidad se da también normalmente en los diferentes sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Como sabemos, tenemos el sistema global,
que es el sistema de protección de la ONU, y otra serie de sistemas regionales. Los más sólidos son el sistema europeo y el sistema americano, que son muy afines al sistema de la ONU, pero también tenemos el sistema africano, que es muy interesante, aunque se incumple mucho, y también tenemos, como sabemos, la carta árabe, el sistema árabe se está articulando, intentando articular el sistema asiático de la ASEAN, que, bueno, la verdad es que es muy poco exigente en materia de derechos humanos. Los parámetros que sigue de exigencia de derechos humanos, la única declaración que ha hecho la ASEAN, no tiene nada que ver con lo que exige la ONU. Pero bien, todos estos sistemas regionales, el sistema regional europeo, el sistema americano, el sistema africano, de la Carta Africana, o el sistema árabe, todos estos sistemas, pues cuando analizamos cada uno de sus documentos, no tengo tiempo de hacerlo aquí, pero veremos cómo en todos estos sistemas los derechos sociales son peor tratados que los derechos civiles y políticos, en todos los sistemas, en todos. Aparecen derechos sociales al mismo tiempo que derechos civiles en todos estos sistemas, a veces tardíamente, en el caso americano tardó mucho, pero el protocolo San Salvador llega muy tarde, en los años 80, pero todos tratan los derechos sociales como derechos que tienen que ser aplicados con arreglo al principio de progresividad. Y claro, el principio de progresividad quiere decir que hay que avanzar siempre, y no se puede retroceder, pero también quiere decir que se hará en la medida en que sea posible, en la medida que haya recursos necesarios para poder aplicar estos derechos sociales. Por tanto, creo que he demostrado que los derechos civiles y políticos fueron tratados de una manera muy distinta que los derechos económicos, sociales y culturales por el sistema global y por los sistemas regionales. Han sido tratados como derechos menos imperativos, como derechos más débiles, como derechos peor definidos, como derechos menos exigentes. Y por eso hay una preocupación, evidentemente, en la ONU y en los sistemas de protección de los derechos humanos, por ver cómo se puede reforzar, además de con estas medidas que yo he señalado hace un momento. Es decir, con una relectura a través de las ingenierías jurídicas realizadas por expertos que hacen propuestas, luego aplicadas por los comités, o a través de la creación de protocolos como el protocolo que hemos visto en 2008, implementado en el año 2000. Bien, hace nada, por ejemplo, el protocolo, fijémonos que el protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales es de hace nada de años. Cuando yo empecé a dar mis explicaciones sobre derechos humanos, yo lo que explicaba es que no había manera de denunciar individualmente por incumplimiento de derechos sociales. No lo había hasta hace muy poquito. Y de facto en muchos países no lo hay. Bueno, entonces la ONU está buscando, curiosamente, cuando se empieza a dar cuenta de que hay problemas, de que el neoliberalismo está avanzando, de que sobre todo después de la crisis de 73, de los 80, de que la desigualdad está creciendo y que por tanto es necesario reforzar esos derechos sociales, que al principio articula de una forma muy débil a propósito. Abramovich y Curtis, que son dos portavoces de las Naciones Unidas excelentes, son dos autores excelentes, escriben un libro por encargo de la propia ONU, que les pidió que hicieran propaganda de esto sobre la exigibilidad de los derechos sociales. Y en ese libro de Abramovich y Curtis sobre la exigibilidad de los derechos sociales, económicos y culturales, ellos van a insistir mucho en que estos derechos son exigibles y van a razonar cómo se puede lograr esa exigibilidad, qué mecanismos tenemos para conseguir que sean exigibles, también mecanismos nacionales y no solamente internacionales, porque los internacionales son muy débiles. Y Abramovich y Curtis dice que en origen esa postura de la ONU fue a propósito, fue precisamente porque estratégicamente había países que no los querían y por tanto se cedió ante la presión de esos países y a propósito se articulan derechos sociales débiles. Por tanto, la indisociabilidad entre los derechos humanos sociales y la cooperación internacional se hacía más necesaria. Es decir, si eran tan débiles estos derechos sociales y era tan fácil alegar que los derechos sociales se aplicaban en la medida en que hubiera recursos, los países decían, pues no tenemos estos recursos, entonces la cooperación internacional se considera un complemento imprescindible para que estos derechos sociales sean aplicados. Cuando el país alega yo no puedo, tiene que acudir a la cooperación internacional.
esta indisociabilidad entre los derechos sociales y la cooperación internacional aparece ya en el capítulo 9 de la Carta de las Naciones Unidas, que precisamente trata de la cooperación internacional, económica y social, en los artículos que van del 55 al 60. Por avanzar un poco, porque no quiero pasarme de la hora y me falta todavía muchas cosas por tratar de señalar o de explicar, en esta Carta de las Naciones Unidas pues se decía que una de las misiones de la ONU que se iba a crear, la Carta de San Francisco es la que crea la ONU, y la ONU tendría como misión promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, condiciones de progreso y desarrollo económico y social. Es decir, esta era una de las misiones de la ONU, promover desarrollo. Y la solución a los problemas internacionales se lograría mediante la cooperación internacional en diferentes órdenes. Todos los estados eran llamados a comprometerse en este proceso. El artículo 57 se decía que aquellos organismos especializados que se crearan para la cooperación internacional quedarían vinculados a la ONU de acuerdo con las disposiciones desde el artículo 63 y la ONU trataría de promover la creación de organismos internacionales para la cooperación internacional. Hasta ahí la Carta de las Naciones Unidas. Si vamos a la DUD, a la Declaración Universal en el año 48, la Declaración Universal establece en el artículo 22 que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y de cooperación internacional, habida cuenta de la organización y de los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. Veamos cómo la DUD dice toda persona, no todo pueblo, ¿verdad? La DUD dice toda persona tiene derecho a la cooperación internacional. Esto es curioso. El planteamiento no era el que después se produjo, pero inicialmente eran únicamente las personas las que en la DUD podrían reclamar derechos humanos, que era, por otra parte, una declaración en principio no vinculante, aunque con el paso del tiempo la ONU trató de decir que era, a partir del año 68, que era derecho consuetudinario, porque ya la duda había influido en muchos documentos internacionales y que, por tanto, aunque se tratara de una declaración, era una declaración vinculante, lo cual no voy a entrar ahora porque no tengo tiempo en esto, pero no se ha logrado nunca del todo, que los catedráticos de Derecho Internacional nos digan siempre que la DUD es vinculante. La DUD, de facto, muchos países no la reconocen como tal, y la propia ONU, que en algún momento intentó imponerla como derecho vinculante, hoy vacila en muchas manifestaciones en considerarla como tal. Los documentos vinculantes realmente sobre derechos humanos son los pactos o convenios internacionales. Las declaraciones son orientativas. Los pactos son vinculantes en la medida en que un país no solo los firma o los suscribe, sino que los ratifica a través del organismo competente para ratificar un pacto o convenio internacional. Y el PIDES, que ya es un documento vinculante, vuelve sobre la obligación de la cooperación internacional. Hay que tener en cuenta que el PIDES además introduce ya los derechos de los pueblos a su autodeterminación social, económica y cultural. De modo que introduce un derecho colectivo muy plural al lado de los derechos individuales. El resto de los derechos económicos, sociales y culturales que plantea el PIDES no son colectivos, a pesar de que a veces se dice. Son derechos individuales. Es el derecho de la persona A, ¿verdad? Que no es lo mismo que el derecho del pueblo A. Es el derecho de la persona A. Y eso prevalece en todo el PIB, aunque ciertamente el artículo 1, que reconoce el derecho de los pueblos a su autodeterminación económica y social, abre la vía a los derechos colectivos que se van a desarrollar en la ONU después, años después, sobre todo a partir de los años 70, 80, 90, que es cuando empiezan a aparecer los derechos difusos o los derechos de los colectivos, mujeres, niños, personas con discapacidad, personas desaparecidas, en fin, indígenas, todo eso va a aparecer después en la ONU. Pero en principio el PIDES tenía todavía un sesgo muy liberal, muy individualista, y apenas ese pórtico del artículo 1 introduce, ya digo, derechos de los pueblos. Pues bien, en el artículo 1 se dice que es obligada la cooperación económica internacional, curiosamente dice, para el logro de sus fines, dice el artículo 1, todos los pueblos, aquí aparece ya la cooperación internacional con los países, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica,
internacional basada en el principio de beneficio recíproco. Esto es un texto un poquito peligroso. Basada en el beneficio recíproco, así como en el derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. O sea, lo que aparece en el artículo 1 del PIDES es que hay que hacer cooperación internacional para ayudar a los pueblos en su desarrollo. En el 2 se dice que cada uno, en el artículo 2.1, cada uno de los estados partes se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de discursos de que se disponga, para lograr, atención, progresivamente, esto es muy peligroso. Pensemos que, digo que es muy peligroso por una cosa, aunque hago un inciso. En la Constitución Española del año 78, los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos fundamentales. España había suscrito ya el PIDES, pero los convirtió en principios rectores, porque son de aplicación progresiva en la medida en que se pueda. Y por tanto, aprovechando de esta concepción de la progresividad, lo que hizo España fue no introducir como imperativos los derechos económicos, sociales y culturales, no obstante tener España un cierto desarrollo del Estado social, ¿verdad? Pero no lo introduce en su Constitución. Los derechos sociales, económicos y culturales en la Constitución española son principios rectos, porque son progresivos, porque se pueden aplicar progresivamente. Bien, entonces ese artículo 2 del PIDES ya establece que cada uno de los estados partes tienen que utilizar la cooperación internacional en la medida que puedan, con todos los medios apropiados, inclusive en particular adoptando medidas legislativas para que los derechos sociales sean plenamente reconocidos. Al amparo de estos criterios, o de los establecidos en los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, han surgido diferentes organismos volcados a la cooperación internacional, a la que se suman las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, que no es mi propósito enumerar ni las ONGs ni los organismos de la cooperación internacional, porque remito a Google a quien quiera hacer el ejercicio de elaborar la larguísima lista, complejísima lista de organismos de cooperación internacional que están presentes en el sistema global o en el sistema regional de la protección de los derechos humanos. Recordaré, no obstante, por su centralidad, un par de organizaciones o un par de programas que tienen un cierto peso y que son objeto muchas veces de estudios. En primer lugar, en el año 1960, es decir, un poquito antes de salir el PIDES, empezó a ser trabajado por la ONU en el año 1956. Es el año en que empiezan los técnicos de la ONU a trabajar ese texto. Y hasta el año 1966 no fue aprobado por la Asamblea General. Pues bien, en ese tránsito, en el proceso de elaboración del PIDES, nos encontramos con que se crea una organización que es bien conocida, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que tiene sede en París, Francia, que es una organización multidisciplinar e intergubernamental, cuya misión es promover exactamente la mejora del bienestar mundial, del bienestar económico y de la calidad de, de vida de los pueblos del mundo, y que actualmente reúne apenas a 38 estados. No es un gran organismo por el número, pero reúne a los países desarrollados. Tiene un comité de ayuda al desarrollo, el CAD, que es objeto muchas veces de crítica, pero que es el que se encarga de promover efectivamente esta cooperación internacional. Por su omnipresencia, tenemos que destacar también la entidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, creado en 1965, 5 años después que la OCDE. O sea, la OCDE se crea con estos 38 países fundamentalmente desarrollados que van a ser donantes de ayuda para países en desarrollo o considerados tales, y el PNUD se crea en el año 1965 por la Asamblea General de la ONU. En realidad recogía ya organismos anteriores, como el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de Naciones Unidas, que era del año 49, o el Fondo Especial de las Naciones Unidas, que se había creado en el año 1959. Pero el PNUD va a dar un impulso muy grande a las políticas de desarrollo de la ONU. La función de ese programa es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones, al desarrollo humano, y informar, está presente en 178 países, y actualmente este PNUD es precisamente el responsable de algo que está muy de moda y sobre el que yo soy un poco escéptica, como diré después, aunque no voy a redundar mucho en esta crítica, pero realmente lo he hecho muchas veces, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que hoy pues informan la actividad académica y política y son seguidos por muchos países. La Agenda 2030 en España tenía nada menos que ocupaba un ministro, ¿verdad? Ocupaba un
en el gobierno había una persona especializada en la protección de la Agenda 2030. Fue en su momento vicepresidente del gobierno. Bien, entonces de ese programa de desarrollo de la ONU dependen los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, voy a intentar, porque me quedan apenas 5 minutos o a lo sumo 10, según me dijeron, voy a ver si consigo acabar todo lo que quiero decir, que es mucho, para hacer un balance de la cooperación internacional. Esa cooperación internacional que queda exigida en la Carta de la ONU, que queda exigida en la Declaración Universal a nivel individual, que queda exigida para los pueblos y para los individuos en el PIDES. Esa cooperación internacional va a evolucionar. Inicialmente, vamos a ver cómo la cooperación internacional se entendió como ayuda para el desarrollo. Y además, normalmente venía condicionada. Se ayudaba a aquellos países que aceptaban ciertas condiciones. Con el tiempo, ha habido un intento por mejorar esta concepción de la cooperación internacional y admitir que puede haber modelos de desarrollo diferentes, no solamente los occidentales, intentar transformar la naturaleza de la cooperación para el desarrollo y intentar integrar en esa cooperación para el desarrollo a los países que van accediendo al desarrollo por el paso de tiempo. Pero el desarrollo igualitario sigue demorándose. Y por el contrario, la desigualdad se agranda y las críticas a la cooperación internacional y a sus diversos agentes, incluidas las ONG, se generalizan, produciéndose la deslegitimación de la ayuda para el desarrollo y aún una crítica del propio concepto de ayuda, acusada de asistencial y paternalista. La palabra ayuda también sería una palabra que parece indicar ayudamos, pero no cooperamos en la medida de nuestras obligaciones, y que acaba por producir lo que ha dado en denominarse la fatiga de la ayuda, que tiende a recaer esta ayuda o cooperación internacional. Después de diferentes acuerdos, cumbres y conferencias, en el año 2000, la ONU promovió los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos eran un pacto político para promover la cooperación internacional. En el siglo XX, resume Daniel Lemos Delgado, se cerró con el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como nueva tierra prometida a la que llegarían todos los pueblos como resultado de la ayuda internacional. Aunque la ONU hizo un balance muy optimista de lo logrado, la verdad es que las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se han cumplido. Se dice que muchos sí, una parte sí, pero la mayor parte de las metas no se ha cumplido. En el año 2011, la ONU trató de poner orden en la cooperación para el desarrollo y fortalecer los derechos sociales como principios que debían inspirar esa ayuda al desarrollo. Y encarga de nuevo a los expertos, este recurso de la ONU a los expertos es muy frecuente, encarga a una serie de organizaciones que le hagan unos estudios, y estos expertos van a hacer una cosa, reinterpretan un artículo muy ambiguo de la Declaración Universal que yo cuando lo leo siempre me desasosiega. Es el artículo 28. El artículo 28 de la Declaración Universal dice, toda persona, fijémonos el término, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Bueno, ¿y cuál es el sujeto pasivo? ¿Quién va a garantizar? ¿Cómo yo, persona, quiero un orden social internacional justo? ¿Cómo consigo? ¿A quién denuncio? ¿A qué tribunal voy? ¿Quién es el obligado a cumplir para establecer ese orden social justo? Pues bien, los principios de Maastricht en el año 2011 dice, la ONU es la encargada. Es decir, la ONU gana protagonista como la que tiene que asegurar el desarrollo y también los derechos civiles y políticos, pero también el desarrollo de los derechos. Al mismo tiempo, se dictan normas para evitar que la cooperación internacional sea denegada o politizada, lo que ocurre muy frecuentemente. La cooperación internacional está politizada muy a menudo, muy a menudo. Y también se recordaba a los estados que tienen que utilizar el máximo de recursos, como dice el PIDES, pero además pueden faltar, no solo por lo que hacen, sino también por lo que no hacen, o por los efectos colaterales de lo que hacen. Si tú haces una política que promueve contaminación ambiental o que promueve crisis energética, entonces también estás incumpliendo con la cooperación internacional. Y, como sabemos, en el año 2015, voy un poco deprisa, surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la estela de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que convierten derechos vinculantes previos, incumplidos, en objetivos voluntaristas y, de momento, están siendo mucho más incumplidos que la organización, que los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Lo que estoy queriendo decir es que los objetivos del desarrollo sostenible, por clarificar un poco lo que acabo de enunciar, son un pacto político entre la mayor parte de los países de la Tierra para cumplir con unos derechos sociales que son vinculantes jurídicamente y no se cumplen. Ahí hay un contrasentido, ¿verdad? No tiene sentido. Los objetivos del desarrollo sostenible remiten a los derechos humanos, fortalecen los derechos sociales. Bueno, pues si ya hay unos pactos vinculantes, vamos a conseguir con un pacto voluntarista de estados de carácter político o ético, que los estados cumplan lo que no cumplen incluso cuando han ratificado el PIDES. Parece difícil, ¿verdad? Indica que la ONU está muy insegura. Crea los objetivos de desarrollo sostenible precisamente porque no se aplican los derechos sociales y entonces quiere voluntariamente de los países, por medio de compromisos que ya están preestablecidos en lo jurídico y se incumplen, el que se desarrollen estos derechos sociales. Es muy recomendable la síntesis ofrecida por María Isabel Polvorinos González, titulada Análisis crítico de la situación actual de la cooperación internacional al desarrollo, las metas y los retos planteados. Cito este artículo de Isabel Polvorinos González. Hay muchos que hacen crítica a la cooperación internacional. Resumiendo y siguiendo Isabel Polvorinos, porque me parece la síntesis más clarita de las que he podido encontrar en estos días que estaba preparando la conferencia, ella sostiene, desordenando un poco las cosas como las plantea ella, pero intentando hacerlas quizá más comunicables, una de las críticas que se hace a la cooperación internacional es que trata de imponer un modelo occidental de orden mundial a través de las ayudas. Truman en el año 1946, que señala el inicio en un discurso, el inicio de la cooperación al desarrollo, define algunos países como subdesarrollados, pues se dicen desarrollo, subdesarrollados, y a otros como desarrollados. Y trata de imponer a los países subdesarrollados el modelo de los países desarrollados. Recordemos que esta idea de que la SAOD o la cooperación internacional sirve para imponer un modelo estuvo muy presente en el Plan Marshall, que todo el mundo conoce y que fue rechazado por los países de la Unión Soviética por considerar que lo que estaba haciendo Estados Unidos cuando nos da a los europeos el Plan Marshall y nos ayuda efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial con mucho dinero, pues esa ayuda en realidad lo que intentaba es apartar del comunismo a los países que podía considerar más amistosos o más recuperables para la órbita occidental. No solo está el problema de qué está detrás de las ayudas internacionales, que a veces está esto que acabo de señalar, en el caso del Plan Marshall, independientemente de que fue positivo para los europeos occidentales y lo fue para el desarrollo, es verdad que lo que se trata tiene un fin político, apartar del comunismo a los países europeos. Hay también está el tema de la insuficiencia de la cuantía de las ayudas al desarrollo. Hay que tener en cuenta que la ONU había prometido en los años 70 que los países serían forzados o serían estimulados para dedicar el 0,7% de su riqueza total, de su RNB, de su renta nacional bruta, para dedicarla a la cooperación internacional. Y bueno, algunos países lo aceptaron, otros no tengo tiempo de desarrollarlo porque estoy agotando mi tiempo y voy a tratar de ir más deprisa, pero el resultado es que la mayor parte de los países o bien no aceptaron producir ese 0,7% a la cooperación internacional, o bien simplemente no lo cumplieron. Por otra parte, los intereses geopolíticos y estratégicos, ideológicos y económicos, que desde los orígenes subyacen en la mayoría de las líneas de ayuda, ya sean técnicas o financieras de los países donantes, están viciados desde el inicio porque vician desde el inicio el sistema de cooperación internacional. Es decir, el sistema de cooperación obedece muchas veces a intereses geopolíticos o estratégicos. Se ayuda a un país que puede ser amigo y no al que no es amigo. Se ayuda a un país que puede ser, en el caso de España, Latinoamérica, porque hay intereses en la política latinoamericana, pero a lo mejor se retrae en el caso de países islámicos, etc. De modo que los intereses geopolíticos y estratégicos están ahí. Por otra parte, los AOD, las ayudas para el desarrollo, fueron utilizadas con fines neocoloniales. Muchas veces son las antiguas colonias las que reciben el dinero a cambio de mantener lazos que ya no deberían ser necesarios. O también está la discrecionalidad de la ayuda. Es decir, que realmente los donantes pueden decidir cuándo dar,
a quién dar, qué tipo de actividades. También hay una gran incongruencia entre las ayudas y las políticas seguidas por los países donantes, por ejemplo, con relación a la deuda externa, al comercio de armas, al proteccionismo comercial o a la estrategia de las transnacionales alimentarias. Puede ser que se esté dando ayuda por un lado y se esté produciendo daño por otro. Señala también la autora que mencionaba hace un momento que hay una carencia también de fundamento teórico, de referencias sólidas, éticas o políticas, desde los cuales reconstruir el discurso de la cooperación internacional y buscar los nuevos caminos que parecen necesarios. Y por terminar, ¿hacia qué tipo de desarrollo de cooperación deberíamos, según Isabel Polvorinos, dirigirnos, deberíamos avanzar para que ese desarrollo sea realmente útil, para que refuerce la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales? Hace tiempo ella recuerda que hubo intentos de mejorar las cosas, es decir, la OCDE también lo dice, hemos mejorado la concepción de la ayuda al desarrollo, ya no la concebimos de forma asistencial, ya tenemos en cuenta los intereses de los países receptores, ya los escuchamos, ya los integramos, pero en la tesis de Isabel Polvorinos, salvo excepciones, el discurso ha permanecido dentro del mundo del desarrollo y la cooperación, tanto en algunos organismos internacionales, el Banco Mundial, la CAF, que es la Comisión de la OCDE, las agencias de gobiernos donantes, como de algunas ONGs. Y estos planteamientos no han logrado traspasar la frontera de los debates sobre la lucha contra la pobreza en el ámbito de las relaciones norte-sur. Llama la atención que se siga apostando por ejemplo, un modelo desarrollista económica que puede ser insostenible. Esto ocurre hasta con los expertos de la ONU. En conclusión, y con esto cierro, creo que me he pasado 2 minutos exactamente y pido perdón por esta indisciplina. Si la ONU pretende, desde su mismo nacimiento, convertir la cooperación internacional en el soporte necesario para que los derechos económicos, sociales y culturales se implanten en países que no tienen recursos para hacerlo realidad, y si la cooperación internacional defrauda las expectativas depositadas en ella, mi pregunta es, ¿qué cabe esperar? Si la cooperación internacional es el soporte de los derechos sociales y falla la cooperación internacional, como estamos viendo que falla, ¿a dónde vamos? ¿Qué posibilidades tienen los derechos económicos, sociales y culturales de verse implementados? En los últimos años la panorámica es bastante preocupante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.